a una nueva mañana de radio. Iniciamos el segundo día de febrero del año 2021. Antes de inventarse la cogobernanza, lo de la cogobernanza, el equipo de tuneado y camuflaje del Palacio de la Moncloa se inventó aquello otro de la nueva normalidad. ¿Se acuerda usted, no? La nueva normalidad. La perra que cogió el presidente con la nueva normalidad, que era el escenario que venía después de la desescalada, otra palabra que hemos dejado ahí en el olvido. Mire, según el semáforo del riesgo que elaboró el ministro Illa cuando todavía lo era, la nueva normalidad requiere de una incidencia acumulada en España de menos de 25 casos por 100.000. Para estar en nueva normalidad tenemos que tener menos de 25 casos por 100.000 habitantes de contagios de coronavirus. 25 por 100.000. Por encima de 25 todos los escenarios son de riesgo y por tanto de no normalidad. Por encima de 25. Hoy tenemos una incidencia acumulada de 865 casos y eso que está bajando, está en descenso, como venimos destacando, subrayando desde hace una semana. Como ayer dijo el portavoz del Ministerio de Sanidad para la epidemia, el señor Simón, la tendencia es aceptable en la medida en la que es una tendencia descendente, pero eso no significa que no estemos en una emergencia sanitaria. Lo que no podemos es confundir una evolución aceptable con una situación aceptable. Nuestra situación será aceptable cuando estemos en incidencias 50, 100, 150 casos por 100.000 en 14 días si quieren. Pero desde luego no será aceptable si estamos en 500, ni tampoco lo será si estamos en 400, ni en 300, ni en 250, ni en 200. Ni en 200. Porque 200 es riesgo alto, según el Ministerio. Y en 200 es como llevamos en realidad desde que terminó el verano. Desde el último día del mes de agosto no hemos bajado de 200 casos por 100.000. O sea, cuando se dice esto de doblegaremos la tercera ola como doblegamos la segunda, hombre, si por doblegar entendemos bajar de 150 casos, nunca llegamos a doblegarla en realidad del todo. En el mejor momento de los últimos 5 meses, cuando la incidencia estuvo más baja, que fue en los primeros días del mes de diciembre, estábamos en 200. No será aceptable si estamos en 500 ni en 200. Visto así, no hemos tenido una situación aceptable desde agosto. Y por eso hay que preguntarse si es que acaso nos hemos acostumbrado a vivir con un nivel de contagios como este, si nos hemos acostumbrado a vivir con un número de defunciones diarias en torno al centenar. Ahora estamos en 340 de media diaria, pero en el mejor de los momentos de los últimos 5 meses hemos estado ahí en los 100 fallecidos diarios. Es que nos hemos acostumbrado a esto. Es que este es el suelo al que podemos aspirar. Ahora la historia del mes de octubre se repite. ¿Qué historia? Pues la de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso a contracorriente. Y tan feliz ella, de interpretar su papel disonante. Doña Anticierres. Mientras los demás presidentes anuncian más restricciones para atajar contagios y frenar la llegada de pacientes a los hospitales que están al límite, Ayuso afloja las restricciones a la hostelería. Mientras los demás presidentes insisten al gobierno en que se pueda adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde o incluso a las 6, Ayuso anuncia que retrasará en breve el toque de queda todo lo que pueda, hasta la medianoche, que es lo más tarde que le permite el decreto del estado de alarma. No es una cuestión de siglas o de ideología. Entre los presidentes que endurecen medidas y que reclaman al gobierno que les dé herramientas aún más severas están los Feijóo, los Mañueco, los Moreno, los López Miras, o por decirlo más rápido, todos los del PP que no son Díaz Ayuso. Se repite también la historia que en octubre ya protagonizaron los presidentes de las dos Castillas con Díaz Ayuso. La historia del recelo constante de los vecinos. Tampoco sirve de mucho que algunos nos esforcemos muchísimo con medidas restrictivas si otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos. De manera que cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida. Otros en España van presumiendo. Los otros que van presumiendo de restringir menos tienen nombre. Se llaman Isabel Díaz Ayuso, la innombrable. O la innombrada, porque también estaba pensando en ella el señor García Page cuando ayer puso en circulación el concepto este novedoso de la fuga sanitaria. Hoy tenemos más de 100.000 personas que se han venido a vivir aquí, en una especie de fuga sanitaria. Fuga sanitaria, literalmente, migración sanitaria. Gente que se está viniendo con la familia
porque aquí tienen la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención primaria de otra manera, y se fugan, se van de su comunidad de origen. Fuga literalmente, dice García Paje. Hombre, literalmente no será, porque no está prohibido abandonar Madrid. Si acaso lo que no deberían poder hacer los madrileños es entrar en Castilla-La Mancha, sin una causa justificada, quiero decir, porque ahí sí que está en vigor el confinamiento perimetral de todos los municipios de Castilla-La Mancha, que a la vista de lo que dice su presidente está en vigor, pero nadie hace cumplir. Lo de la fuga es una manera de sugerir que estos 100.000 madrileños huyen de la gestión que realiza la señora Díaz Ayuso y complican la situación sanitaria de la región vecina. Castilla-La Mancha tiene hoy peores datos de incidencia y de ocupación hospitalaria que la Comunidad de Madrid. Castilla-La Mancha está entre las comunidades que en este momento, ya sabe usted que esto cambia mucho de una semana para otra, que en este momento está en peor situación en esos dos indicadores, incidencia y presión hospitalaria. Claro, podría parecer que García Paje lo está achacando a los 100.000 hijos de Madrid, pero explícitamente es verdad que no llegó a decirlo ayer. Pero bueno, todos contra Ayuso y ella encantada. Y su jefe de gabinete, el señor Rodríguez, ni te cuento. La innombrable, la innombrada. Tampoco le llamó por su nombre la ministra Darias ayer cuando ponía deberes a los gobiernos autonómicos. Todo reconocimiento una vez más como ministra al esfuerzo que hacen las comunidades autónomas, pero también una llamada a ampliar con todo el margen que es posible y que la estrategia estatal permite para llevar a cabo un objetivo compartido que es contener la propagación del virus y poder bajar los datos con mayor rapidez. Ampliar las medidas para bajar los datos con mayor rapidez. De saber que a la ministra Darias le llevan tomando esta palabra, los gobiernos autonómicos desde hace 3 semanas. Si el objetivo es ampliar las medidas para bajar los datos con mayor rapidez, ¿por qué no ha permitido el gobierno el adelanto del toque de queda? Se preguntan los presidentes autonómicos. O la reclusión domiciliaria en aquellos municipios que tengan una incidencia desbocada, ¿no? Tengo un pueblo con 1.500 casos por 100.000, pues reclusión ahí, domiciliaria, dicen los presidentes autonómicos. Si el objetivo es bajar los datos con mayor rapidez. Si predicas una cosa, habrás de ser consecuente luego en las decisiones que tomas. Pero en el caso del gobierno y en este asunto, pues no es el caso. Los reclusos que cumplen condena por sedición no hay decisión judicial que les guste. Ahora están indignadísimos con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque ha sentenciado que el gobierno catalán se pasó de frenada al suspender la convocatoria de las elecciones el día 14 y aplazarlas para mayo. ¿De quiénes se creen los jueces que son para andar fijando ellos la fecha de unas elecciones? Dicen los independentistas o algunos de ellos. Bueno, los jueces no han fijado ninguna fecha. La fecha la fijó el señor Torrent, presidente del Parlamento catalán, cuando levantó acta de que ningún grupo presentaba candidato a la investidura. ¿Se acuerda usted de por qué hay elecciones en Cataluña, no? El señor, que por cierto, hace un año ya estábamos esperando la fecha de las elecciones en Cataluña cuando Torra dijo aquello de la legislatura está agotada, porque le dejaban sin escaño en el Parlamento. Luego vino todo el debate jurídico, al final lo inhabilitaron también como presidente. Y como no hubo investidura, no hay presidente de la Generalitat a día de hoy. Y por eso hay elecciones en Cataluña. La fecha la puso el Parlamento. Al no presentar candidato a la investidura, automáticamente corre el plazo y se celebran elecciones. Lo que han hecho los jueces no es convocar las elecciones. Lo que han hecho es dar por buena esa convocatoria y negar validez a la suspensión de la convocatoria, que es la que decretó el señor Aragonés. Y el tribunal no se ha metido en este asunto porque le apeteciera enredar, se ha metido en este asunto porque se presentaron recursos contra el decreto gubernativo, empezando por el que presentó el abogado Asensio, al que por cierto el tribunal ha venido a darle la razón. El tribunal dice, ni el señor Aragonés tiene competencias para suspender una convocatoria electoral, sobre todo porque no las ha convocado él, ni la epidemia es causa suficiente para aplazar las urnas. ¿Por qué? Dice el tribunal. Pues mire, porque los catalanes hoy pueden ir a trabajar, de hecho van a trabajar, esta mañana están yendo a trabajar, van a estudiar, van a hacer compras, con las mismas medidas de precaución con las que irán a votar. Si se puede hacer cola a la puerta de una tienda, ¿por qué no se puede hacer cola a la puerta de un colegio electoral? Respetando las medidas de seguridad. Y el tribunal no niega que una situación como esta puede incidir en la participación y en la abstención. Es que habrá votantes que por miedo a contagiarse no vayan a... Pues sí, claro.
Claro que lo sabrá. Pero dice el tribunal, también hay otras circunstancias que inciden en unas elecciones en la participación y eso no deslegitima el resultado de las urnas. De manera que no estaba bien fundamentado el decreto del interino aragonés y de manera que sí, es verdad que a quien más le interesa que las elecciones sean cuanto antes, por aquello de que no se desinfle el efecto Illa, es al PSC. Pero hombre, de ahí no cabe concluir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es del PSC. Para llegar a esa conclusión tienes que ser Junqueras, o los Jordis, o Laura Borràs, o un señor de la CUP, y estar dispuesto a hacer campaña con cualquier cosa. Carlos Alsina, en Onda Cero.